Para cerrar con este modelo de competencia perfecta, vamos a analizar qué ocurre en el mercado a partir de la implementación de diferentes políticas, como pueden ser impuestos, subsidios, controles de precio, aperturas del mercado al comercio internacional y la imposición de diferentes tipos de impuestos al comercio internacional, como los aranceles. Sí, en particular vamos a ver cómo cambia el equilibrio en el mercado y cuáles son las consecuencias en términos del bienestar de los empresarios y de los consumidores. Entonces, primero vayamos al caso más fácil, digamos, que es el de los impuestos. Fíjense que cómo formalmente, digamos, cómo afecta, por ejemplo, un impuesto a la cantidad, ¿no? Un impuesto a la cantidad va a hacer que aumente el precio, eh, bueno, y digamos, la carga fiscal irá más a consumidores o a empresarios, dependiendo de la elasticidad de las curvas de oferta y de demanda, como vamos a ver en un ratito, pero en principio supongamos que ambas partes afrontan de la misma forma la carga, ¿sí? Es decir, que en una proporción el impuesto aumenta el precio que pagan los consumidores y en otra proporción ese impuesto descuenta el precio que cobran los empresarios, ¿sí? Es decir, se reparte miti-miti, digamos. Entonces, formalmente podemos formalizarlo diciendo que el precio que pagan los consumidores es igual al precio que reciben los empresarios o los oferentes más la alícuota del impuesto, ¿no? Bueno, y entonces gráficamente, ¿cómo lo vemos? Considerando un equilibrio inicial, si tenemos una función de demanda, una función de oferta, el equilibrio que es P estrella y Q estrella, entonces fíjense que ese precio, ese impuesto, entonces va a crear como una brecha, si se quiere, entre el precio que pagan los consumidores y el que reciben los empresarios. Entonces lo que vamos a hacer es mostrar esa brecha en el gráfico, ¿sí? Eso quiere decir que eh, supongamos que el precio de que pagan los consumidores se va hasta este nivel PD, ¿sí? Nos vamos hasta la función de demanda, bajamos hasta la función de oferta y ese punto nos va a identificar el precio que reciben los empresarios. Y bueno, y supongamos que esa va a ser la cantidad para esos precios y la brecha que introduce, o la cuña fiscal que introduce el impuesto, ¿no? Entonces, supongamos que las cantidades se reducen hasta Q estrella estrella, y yendo desde esa cantidad hasta cada una de las curvas encontramos el precio que reciben los empresarios y el precio que pagan los consumidores. La diferencia entre PD y PO entonces es la alícuota del impuesto. Y entonces, ¿cuáles son los efectos de la aplicación de este impuesto a la cantidad? Que lo mismo sería si consideramos un impuesto sobre el valor, ¿sí? Fíjense que, solo que en este caso, la alícuota se suma al valor impacta en el valor del bien adquirido y no en la cantidad. Entonces, para formalizarlo tenemos que hacer uno más la alícuota por el precio que pagan los empresarios y no simplemente sumarla, sino que esta suerte de multiplicación, si uno considera en términos del beneficio del empresario, van a ver que impactan en el valor del bien que se compra o se vende, ¿no? Bueno, entonces, analizando todos los efectos, fíjense que podemos identificar tres efectos o cuatro efectos, como queramos verlo, y vamos a separarlo en diferentes áreas, ¿sí? Entonces, primero veamos cuál es el efecto para los consumidores. Fíjense que en la situación inicial los consumidores compraban Q estrella y pagaban un precio P estrella. Y ahora van a comprar una cantidad relativamente menor y van a pagar un precio relativamente mayor, PD, ¿sí? Entonces, fíjense que su bienestar ha disminuido, ¿sí? Porque ellos pueden adquirir menos unidades del bien y pagan un precio mayor por todas esas unidades. Entonces esa pérdida de bienestar la podemos dividir en dos. Por un lado, bueno, podríamos primero comparar los excedentes netos del consumidor antes y después del impuesto, ¿no? Entonces, en la situación inicial, todo este triángulo, todo el área debajo de la curva de demanda y hasta el precio, es el excedente neto del consumidor. Y luego del impuesto, solo este triangulito más chiquitito, si quieren pensar que la función de demanda va hasta el eje de las ordenadas, digamos, teníamos un triángulo más chiquitito, que nos muestra que el excedente neto del consumidor se ha reducido, ¿sí? Entonces, la pérdida del excedente del excedente neto del consumidor, es esta área rectangular y esta área triangular. Y ahora veamos qué significan cada una de esas áreas. Primero tenemos esta área triangular, que esta área triangular nos representa la pérdida del excedente neto del consumidor, dado que con el impuesto el consumidor puede acceder a menos unidades de consumo. Antes accedía a Q estrella y ahora accede a Q estrella estrella, ¿sí? Y por otro lado,
este área rectangular nos muestra la pérdida del excedente neto del consumidor, dado que el consumidor por unidades que antes ya consumía, ahora debe pagar un precio más elevado. Ahora paga PD y antes pagaba P estrella. ¿Sí? Entonces, este área rectangular nos muestra esa pérdida del excedente neto del consumidor. Entonces, en total, toda esta área nos representa la pérdida del excedente neto del consumidor. Bien, y si nos vamos ahora a la parte de los oferentes o los empresarios, tenemos que ellos también tienen una pérdida neta de su excedente, porque en principio el excedente neto del consumidor sin impuestos era toda esta área triangular que está por debajo del precio de equilibrio y por encima de la curva oferta. Y luego de la aplicación del impuesto, solo esta área es el excedente neto del consumidor, ¿sí? Porque ha caído el precio que ellos cobran por el producto y se han reducido las cantidades intercambiadas, ¿no? Entonces también podemos hacer una doble distinción para analizar estas áreas. Por un lado tenemos esta área triangular también que nos muestra la pérdida del excedente neto del consumidor, porque antes del productor, perdón, porque antes los productores podían, ofrecían y vendían coestrella y ahora ofrecen y venden una cantidad más chiquitita en el mercado. Y después tenemos esta área rectangular que nos muestra la pérdida del excedente neto del productor, porque antes, por todas estas cantidades, hasta Q estrella estrella, le cobraba el precio de mercado P estrella y ahora cobra un precio relativamente más bajo. ¿Sí? Entonces, fíjense que tanto para los consumidores como para los empresarios tenemos pérdidas de sus excedentes netos. Es decir, pérdidas de bienestar para ambas partes del mercado. Bueno, y parte de esas pérdidas son transferencias al Estado. Fíjense, toda esta área, ¿sí? O sea, las áreas rectangulares de pérdidas de excedentes de empresario y consumidor, todo esto representa una transferencia por parte del sector privado al sector público. Porque fíjense, la diferencia entre PD y P0 es la cuña fiscal, que es igual a T, la alícuota del impuesto, por Q estrella estrella, ¿sí? T por Q, por la cantidad que se intercambia en ese mercado, es lo equivalente a la recaudación del Estado. ¿Sí? Entonces, toda esta área, si bien es una pérdida de excedente para empresarios y consumidores, respectivamente, resulta en una transferencia del bienestar de ese sector privado al Estado, ¿sí? Porque pasa a mano del Estado a partir de la recaudación de los impuestos, ¿no? Y después tenemos que estas otras áreas de pérdidas de excedentes, esta habíamos dicho del consumidor y esta del productor, constituyen una pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿sí? Porque son disminuciones en los excedentes de ambas partes del mercado que no son transferidas a ninguna otra parte de la economía, sino que son directamente cantidades que antes se producían, ¿sí? O estrella, que ahora ya no se producen en esa economía una cantidad relativamente más chiquitita. Entonces, estas dos áreas triangulares realmente constituyen una pérdida irrecuperable de eficiencia, que es lo que dice acá PIE. Entonces, acá tienen identificadas las áreas de pérdida del excedente del consumidor. Fíjense que tenemos que es el área PD, F, E y, a ver, y P estrellita, ¿sí? Toda esta área que habíamos dicho antes, la pérdida del excedente del productor, ¿sí? Que es P estrella, E, G y P cerito. Después tenemos la recaudación del Estado, ¿sí? Que es el área PD, F, G y P0, y tenemos la pérdida recuperable de eficiencia, que es el área F, E, G. ¿Sí? Entonces tienen identificados acá como para recordar. Entonces, en definitiva, lo que hace un impuesto, cuando suponemos que las curvas de oferta y demanda tienen esta pendiente y que el impuesto se reparte en proporciones iguales entre empresarios y consumidores, entonces lo que hace este impuesto es aumentar el precio que pagan los consumidores, disminuir el precio que cobran los oferentes y disminuir las cantidades que se intercambian en el mercado. Entonces disminuye el excedente neto de ambas partes del mercado. Parte de esa disminución es una transferencia al Estado a partir de la recaudación fiscal y otra parte constituye una verdadera pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Sí? Bueno, y ahora podemos preguntarnos, bueno, en realidad, ¿quién paga el impuesto? Y si ustedes miran en Nicholson, Nicholson presenta un modelito que permite identificar qué parte del mercado, si los consumidores o los empresarios, cuáles de los dos, afrontan una mayor parte de la carga fiscal. Entonces lo que hace Nicholson es
suponer, bueno, de vuelta que tenemos un impuesto a la cantidad, ¿sí? Donde la brecha, la alícuota, introduce como una cuña fiscal entre el precio que pagan los consumidores y el que reciben los empresarios, y reexpresa esta ecuación en términos de pequeñas variaciones, ¿sí? Es decir, calcula el diferencial total. Entonces vamos a tener diferencial total precio que pagan consumidores menos diferencial total del precio que cobran los oferentes es igual al diferencial la alícuota de impuesto, ¿no? Entonces, para mantener el equilibrio, nosotros sabemos que tiene que cumplirse que la demanda, ¿sí? La función de demanda y los cambios que puedan haber en la función de demanda ante cambios en los precios, tiene que ser igual a la oferta multiplicada por los cambios que puedan haber en la oferta ante cambios en los precios, ¿sí? Es decir, si analizamos cómo cambian ambas funciones ante cambios en los precios, en definitiva vamos a tener que volver a un equilibrio independientemente de la cuantía de la variación de los precios, como para mantener la condición de equilibrio, ¿no? Entonces, si consideramos esta expresión 1 y esta expresión 2, podemos reexpresarlas de esta forma, ¿sí? Lo que hacemos acá, fíjense, es tomar la ecuación de equilibrio y donde decía dp cerito, lo reemplazamos por dpd menos dt, que es lo que está hecho acá. ¿Sí? Y luego trabajando en esta expresión podemos llegar a estas dos expresiones que están acá, que fíjense, nos muestran cómo cambia el precio que pagan los consumidores cuando cambia la alícuota del impuesto y cómo cambia el precio que cobran los empresarios cuando cambia la alícuota del impuesto. Y después, si uno hace el cociente entre estas dos, llega hasta otra expresión que está acá, ¿sí? Entonces, esta última me parece que es la más interesante como para analizar. Fíjense que esta nos muestra la magnitud relativa, si se quiere, de cambios en el precio que cobran los empresarios en comparación con cambios en el precio que pagan los consumidores cuando cambian las alícuotas de los impuestos, ¿no? Y bueno, y esta expresión nos dice que ese cociente, digamos, va a estar relacionado con las elasticidades de la demanda y de la oferta, ¿sí? Esta, cuando dice, como hemos visto acá, ¿no? DP y OP hablan de la derivada de la función de demanda con respecto al precio, y esta OP la derivada de la función de oferta con respecto al precio. Y cuando tenemos la letra E chiquitita, nos habla de la elasticidad, ¿sí? Entonces, elasticidad demanda-precio, y esta EO sería elasticidad oferta-precio. Y acá lo mismo. Entonces, esta última expresión lo que nos dice es que el individuo que va a tener, el individuo que tiene una respuesta más inelástica, ¿sí? Digamos, menos sensible al precio, ese va a ser el que va a afrontar la mayor parte de la carga fiscal, ¿sí? Es decir, si estamos en un mercado y podemos identificar las elasticidades precio de las curvas de oferta y demanda en el punto de equilibrio, entonces en torno a ese punto, la parte del mercado que tenga un comportamiento, una función más inelástica, va a ser el que se va a afrontar la mayor parte de la carga fiscal. ¿Sí? Entonces, si fuera más chiquitita la elasticidad precio de la demanda, entonces la mayor parte de la carga fiscal se la van a llevar los consumidores y van a afrontar más parte del aumento del precio por el impuesto, ¿sí? Entonces, fíjense, este modelito sencillo nos permite poder analizar esa cuestión. Así que antes habíamos supuesto que ambas partes del mercado pagaban, o sea, afrontaban la misma carga fiscal, ¿sí? Si se quiere, la mitad del impuesto aumentaba el precio que pagaban los consumidores y la otra mitad de T era menor precio recibido por los empresarios. Bueno, acá tienen como unos casos extremos, ¿sí? Uno podría suponer elasticidades infinitas o nulas para la función de oferta y demanda y ver, bueno, en cada caso extremo, cuál es la parte del mercado que afronta la mayor parte de la carga fiscal, ¿sí? Así que esto lo dejo para que lo puedan mirar ustedes.